Plata y no queremos que queden, digamos, sin gente, terminando hablando casi solos. Entonces pensamos en la modalidad de poner a dos expositores juntos, que van a hablar obviamente por separado, y juntamos las preguntas para el final, ¿sí? No, pensamos hablar con hablamos Pimpinela. Hablamos nuestra charla al mismo tiempo. Ah, peor. Bueno, van a hablar los dos juntos tipo Pimpinela, eso lo quiero ver. Les presento un poquito a las dos personas que tenemos aquí. Acá lo tenemos a Gustavo Rosa, el que está más cerca mío. Él vino de Rosario, él tiene un blog que se llama Apuntes Discontinuos y él es periodista y es docente, él enseña periodismo. Tiene un blog muy interesante, él sube 2 o 3 notas por semana donde va comentando los distintos acontecimientos que se van dando a nivel país, y a veces a nivel local en realidad tenés menos, lo integras todo. Algunos de los artículos de él los han empezado a publicar en algunos otros lados. Por ejemplo, Raúl está sentado con él, le ha publicado en su revista. Raúl Isman, que está junto a él, es escritor. Él tiene escritos un libro, por ejemplo, sobre los piqueteros de la Matanza, tiene también un libro de cuentos, trabaja en Señal Oeste de Moreno como columnista, tiene una revista que es Redacción Popular, una revista digital, que es muy interesante porque tiene muchos artículos que le mandan de distintos países de América Latina. Entonces uno se encuentra con venezolanos, con colombianos, con bolivianos, con panameños, y también el público que lee la revista viene de estos mismos orígenes, con lo cual hay muchas veces material que no se encuentra en otros lados y que yo le robo para mi blog sistemáticamente, y después le aviso, porque en eso soy muy prolijo de aviso. Entonces acá tenemos a Raúl y a Gustavo, que nos van a hacer un dúo Pimpinela que lo quiero ver realmente. Lo del dúo Pimpinela era una morada o una amenaza. En realidad yo primero que nada quiero agradecer a Adrián la invitación de poder estar hablando acá, porque yo conozco más o menos el movimiento de las actividades de toda la izquierda latinoamericana, porque yo dirijo una revista que primero es latinoamericana y después es argentina. Y no hay debates que tomen temas fundamentales como el que se ha tomado hoy prácticamente en ningún país de América Latina. Uno ve los debates que se hacen en Perú y se discuten cuestiones ideológicas o cuestiones ambientales que son muy candentes en el Perú. En Chile se habla puramente de ideología cuando se hacen reuniones de la izquierda, y también de algunas cuestiones ambientales. Pero un tema central, como es la comunicación, no se habla tanto. Como tenemos poco tiempo, yo tengo en mente una cierta exposición, pero primero quiero tomar algunas posiciones sobre cosas que se hablaron acá, porque no puedo dejar pasar algunas cuestiones. Por ejemplo, ese debate que hubo entre Fernández, no me acuerdo el nombre, y mi amigo Javier Garín, sobre si existe o no existe la militancia virtual. Yo creo que los que militan virtualmente en realidad militan en la sociedad y utilizan lo virtual como herramienta para hacer ese debate, esa militancia que solo se puede dar en la sociedad. No creo ni siquiera que se milite, como se dijo acá, en tal o cual organización. Militamos en la sociedad y para transformar la sociedad. En 1942, si uno era obrero, era lógico que fuera del Partido Comunista. Si uno era obrero en 1945, después de octubre del 45, era estúpido que uno fuera del Partido Comunista. O sea, todo tiene que ver con el lugar, el momento y el devenir de la historia. Y con eso de que se milita en Internet, yo recuerdo una anécdota antes que existiera Internet. Había un programa en la televisión en el cual inventaron un novelista. Pusieron unos facsímiles de los libros que había escrito ese novelista inexistente, y a la semana se llenó el canal de gente que hablaba: qué buenas novelas que escribió, yo lo conocí, vi las películas que se hizo con ese libro. O sea que se crea una realidad virtual aún antes de Internet. Si yo quiero hacer un personaje con mí mismo, describo que soy el amante más poderoso del mundo y pongo en mi blog mujeres que atestiguan que eso es cierto. No deja de ser una construcción virtual todo eso. Entonces, si creemos que se milita en el mundo virtual, estamos tronados. Con todo el respeto que me merece mi amigo Javier Garín, al quien conozco hace muchos años y estimo por todo lo que ha hecho
en la militancia real. Javier Garín estuvo junto a muchos de nosotros en el año 2008 en aquello del enfrentamiento con el campo. Como yo en el canal de televisión soy columnista de política internacional, voy a partir de lo que ocurre fuera de la Argentina. En ese sentido, yo nunca he sido peronista. Una vez estuve a punto de hacerme peronista, pero en medio del debate del 2008, por lo menos superé el gorilismo que tuve toda la vida. Pero en medio... Yo decía que era gorila desde espermatozoide, porque yo me crié en un barrio con mucho peso del Partido Comunista. El hermano de mi padre era militante del Partido Comunista, lo agarraron los peronistas y lo cagaron a tortazos, a mi viejo, confundiéndolo con el hermano, antes que yo naciera, o sea que me hicieron a mí gorila desde antes de nacer. Pero por lo menos superé ese gorilismo estúpido que me impulsó durante muchos años, en que fui un marxista demasiado dogmático, pero nunca me hice peronista. En algún momento casi me hago peronista. Una noche, en medio del conflicto con la 125, apareció Néstor en la Plaza de Mayo. Me acerqué, todos cantaban la marcha, casi la canto, y temblaba la tierra. Y al temblar la tierra, yo tengo ciertos problemas neurológicos, resultados de un incendio cerebral que tuve. Entonces eso me dio miedo, me retraje y pasó la oportunidad histórica de cantar la marcha, y no me hice peronista, de lo cual no me arrepiento, porque me sigue haciendo ruido estar en un movimiento que acepta explotadores, torturadores y mucha gente indeseable. Yo no puedo estar con gente como Menem, como López Rega, salvando las distancias históricas, como Duhalde, como tanta gente, algunos que inclusive están dentro del propio proyecto nacional. No nos olvidemos que Alberto Fernández no es de ahora, que está con Repsol y con Clarín, y fue 4 años jefe de gabinete con Néstor y un tiempo más jefe de gabinete con Cristina. Bueno, me cuesta participar en una fuerza que tiene semejante amplitud. Con todo el respeto que me merece la trayectoria de Néstor Kirchner, a mí me duele mucho lo que me contaron compañeros entrerrianos, que el día de la lealtad, el 17 de octubre, Néstor puso a su lado a Busti, que era enemigo de todos los militantes leales de Entre Ríos. Y lo puso Néstor, no es que se lo impusieron. Hay una cosa especial con el verdadero peronismo que yo no lo puedo superar del todo. Pero reconozco que Perón tenía mucha razón cuando decía que la verdadera política es la política internacional. Entonces, desde que me hice analista de política internacional, en el programa de televisión me vinieron nuevas ideas que reafirman algunas y me hacen desechar otras ideas que están absolutamente superadas. Con un filósofo marxista muerto en la década del 30, Antonio Gramsci, fue el primero que utilizó la expresión nacional y popular. No fue Perón, no fue un peronista, fue Antonio Gramsci, un marxista, que utilizó la expresión nacional y popular para referirse a la coalición que tenía que lograr la transformación de la sociedad, y en la cual los comunistas y la clase obrera tenían que tener la hegemonía. Y otra cuestión muy importante de Gramsci, que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, es el hecho de que la verdadera lucha es lucha cultural, es lucha por las ideas. O sea, en el marxismo existía la idea impulsada por Lenin de que bastaba con tomar el poder del Estado y se resolvían todos los problemas. Y Gramsci dice, no, si ganamos el poder del Estado, no logramos nada. Hay que lograr la conciencia de las personas. Hay que lograr penetrar en la conciencia de cada una de las personas y de los sectores populares. Se logra cuando uno de los sectores, cuando ninguna integrante de los sectores populares ve con simpatía a un enemigo histórico. Fíjense que no hubo gobierno en toda la historia argentina
y lo estoy incluyendo también al gobierno del general Perón, que haya desarrollado la batalla cultural como lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner y lo sucedió su esposa desde el año 2007. Pero esa batalla cultural ha sido tan insuficiente que si nos ponemos a pensar que el mejor presidente de la democracia perdió una elección con un mamarracho que bailaba el reggaetón en el programa de Tinelli, nos dan las ganas de golpearnos la cabeza contra la pared. Pero eso sin dudas existió también. Y no es solamente la perfidia de los medios la que ha hecho que esa bestialidad hubiese sido posible. Lo central tiene que ver con la insuficiencia de la batalla cultural. Hemos dado una batalla cultural fenomenal y en ese sentido el gobierno de Néstor ha hecho peronismo del mejor. Si vamos a tratar de ver a lo largo de la historia qué es el mejor peronismo, se sintetiza en darle derechos a quienes no los tienen. O sea, el mejor peronismo es darle derechos a quienes no los tienen. Los trabajadores lograron tener salarios relativamente elevados, lograron acceder al derecho a la vivienda, lograron acceder al derecho a la salud a un nivel que no existía ni siquiera en los países centrales. Los planes de salud impulsados por el doctor Ramón Carrillo durante la primera presidencia de Perón eran superiores a los que había en Suecia en aquel momento. Entonces, esos fueron derechos. Y algo que es la juventud universitaria, que hasta hace no mucho votaba masivamente por fuerzas antikirchneristas, o no sabe o se hace la tonta. El gobierno que decretó la gratuidad de los estudios universitarios fue el del general Perón en 1949. O sea que el mejor peronismo es aquel que da derechos. Y el gobierno de Néstor y Cristina avanzó también en dar derechos. El primero y fundamental es en dar la batalla cultural en una cuestión tan fundamental como los derechos humanos. Previamente a lo que se mencionó al pasar hoy, que es un triunfo cultural extraordinario, que fue el modo que separó Néstor Kirchner contra el secretario el jefe de redacción de La Nación, contra Claudio Escribano, algo que no había existido nunca. Y cuando se dice, el dualismo dice que el kirchnerismo no es verdadero peronismo, ese es el verdadero peronismo. Perón decía, también en el marco de una batalla cultural, si entendemos la batalla cultural como que los sectores populares no confíen en sus enemigos, Perón decía, todas las mañanas leo La Nación, y cuando veo lo que dice La Nación, me paro en la vereda de enfrente. O sea, Perón lo sintetizaba muy fácilmente eso. Y Néstor Kirchner le dio al jefe de redacción de La Nación la patada para mandarlo a él a la vereda de enfrente. Entonces dejó claro lo que significa quiénes son los enemigos. Luego no pudimos evitar la derrota del 2008, pero a pesar de eso, a pesar de la derrota del 2008 y el 2009, pero a pesar de esa derrota, el gobierno salió para adelante y para la izquierda. Luego de esa derrota vino la estatización del SFJP, vino la asignación universal por hijo, vino el matrimonio igualitario, o sea que seguimos demostrando dónde está la batalla cultural, ampliando los derechos. Y uno podrá decir, darle derecho a casarse a los gays es una cosa de tono menor, pero eso no puede ser alguien que vive en una nube de pedo. Porque para lograr el derecho al matrimonio de los gays, que son pocos, que no son una porción significativa, que no vuelcan una elección con los votos, hubo que enfrentarse con la Iglesia Católica. Nadie puede ignorar que para lograr el derecho a matrimonio de los gays había que enfrentarse a la Iglesia Católica. Esta batalla que ya se ha hablado tanto de la influencia de los pequeños blogs, o de los blogs, o de las páginas alternativas en la realidad, que yo no me voy a extender mucho sobre eso, pero sí voy a hablar del carácter internacional que tiene esta cuestión.
Es una batalla cultural porque es una guerra. Es una guerra que el imperialismo le hace a los pueblos del mundo en general y particularmente a los de América Latina. Y en esa guerra hay un investigador brasileño que se llama Emil Sader, que dice que los grandes medios de comunicación son el ejército de ocupación de nuestro tiempo. Entonces, así lo tenemos que tratar y así tenemos que alternativizarlo. Fíjense que en Venezuela, después de 12 o 13 años de gobierno de Chávez, el gobierno de Chávez todavía no tiene un diario de circulación masiva. Tiene la televisión estatal, tiene Telesur, pero la principal fuente de información popular es una página de internet que se llama Aporrea, es la forma fundamental con que se informa la mayor parte del pueblo y que fue fundamental en el contragolpe al golpe que hubo en abril del año 2002 contra el presidente Chávez. Y desde estos medios, y desde todos los medios, tenemos que salir a contestarle a las empresas de comunicación. Háganme saber el tiempo, que no quiero robarle a Gustavo el tiempo que le toque a él. En esa guerra que mantenemos contra esos grandes medios de comunicación, nos tenemos que comer que nos digan que Chávez es un dictador terrible, cuando Chávez ha sufrido los golpes de Estado y esos medios han defendido las incursiones colonialistas en todas partes del mundo. La última fue en Libia, en que teóricamente para proteger a la población bombardearon tanto que no sé si quedó mucha población viva alrededor de donde bombardeaban. Nos presentan sus guerras como si fueran guerras por los derechos humanos y por la humanidad, cuando en realidad lo que quieren es saquear lo que querían saquear es el petróleo libio, como quisieron saquear el petróleo iraquí. Estos ejércitos de comunicación nos dicen que Europa es la civilización. Acá dijeron que ese esquema civilización y barbarie era un esquema sarmientino. Sarmiento lo tomó de la Ilustración, y del positivismo, no es que lo inventó. Entonces, tenemos que decirles también a los europeos que cuando ellos adjudican la civilización, que den cuenta del genocidio que cometieron en América para imponer su religión y el saqueo que hicieron de nuestras riquezas. Que den cuenta de la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, en que por religión se mataron en Europa y que fue por tecnología la peor guerra de la historia de la humanidad. Si tomamos la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, fue superior, pero por fuera de esa diferencia tecnológica, la guerra de los 30 años fue la peor. Se comían los cadáveres para que una vez que se moría un tipo se lo comían, y por ahí estaba agonizando y se los comían igual porque tenían tanta hambre que no podían esperar. Y hasta se dice que dejaban a los diabéticos para postre, en ese caso. Entonces, nosotros tenemos que decirles a los europeos: los salvajes son ustedes, los que han regado de sangre el mundo son ustedes, y no lo han hecho para imponer ninguna civilización, sino para comerse las riquezas de nuestros países. Entonces me han hecho ya una seña que me calle, casi como si fuera alguna de mis... Yo estoy casado por tercera vez, a ver, como cualquiera de mis 3 esposas. Por suerte no está ninguna acá presente, pero alguien me hizo una expresión de ese tipo. A la tercera la voy a cuidar porque hice en un momento medio que estaba para cualquier cosa, hice el juramento que mi cuarto matrimonio iba a ser con un hombre, entonces eso lo voy a postergar lo más posible. Quédate tranquilo. Y cierro con palabras de la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente uruguayo José Mujica, que decía: los europeos son todos imperialistas. Lo central de su mirada es que son imperialistas. Y nosotros tenemos que tener una mirada propia, no preocuparnos por lo que piensan los inversores europeos, sino preocuparnos por nuestros propios intereses. Y en ese camino los medios pueden ser de gran utilidad, los convencionales y los alternativos.
seguir un poco con la onda internacional de Raúl dentro de esta batalla cultural. Fíjense que en estos días tuvimos dos episodios que tienen que ver con conflictos internacionales en donde estamos involucrados. El último de ellos fue el del famoso episodio del spot propagandístico atribuido a la presidencia de la nación, que lo formó, qué sé yo, y el otro episodio también con el mismo país fue el que protagonizó Alicia Castro con el canciller Hugh, creo que se llama. La manera como los medios lo tomaron es como que nosotros estábamos faltándole respeto al padre, al abuelo, a toda una ancestralidad a la que nosotros le deberíamos rendir culto. En otros tiempos, nuestra economía, nuestra situación social, muchos de nosotros tal vez, nos hubiéramos puesto de parte de esos discursos que decían, che, qué falta de respeto, ¿cómo le va a decir eso al canciller? ¿Cómo van a hacer un spot publicitario en Malvinas sin permiso? Hoy pasa sin pena ni gloria. Hoy estamos todos contentos y felices porque ayer recuperamos YPF sin pedirles permiso a nadie y eso indica que estamos ganando la batalla cultural. El escándalo de Vudú en otros tiempos hubiera provocado que muchos saliéramos a la calle con cacerol, para muchos saliéramos, me incluyo por una cuestión de humildad, pero creo que no hubiéramos salido de los que estamos acá, pero muchos hubieran salido a la calle para pedir la renuncia del vicepresidente, algo que no ocurrió. Quiere decir que la batalla cultural ya la estamos ganando, si es que no la ganamos ya. Por más que los medios de comunicación, Clarín, La Nación, TN, no saquen mañana ningún sueltito con respecto al acto de hoy, este acto se hizo y mucha más gente se va a enterar de lo que pasó acá, no por Clarín, La Nación, TN, sino porque todos nosotros cuando lleguemos a nuestras casas vamos a estar replicando fotos, palabras, sueltitos, blogs, y eso indica que nosotros estamos teniendo la posta de lo que queremos para nuestro futuro, de lo que tiene que ser nuestra cultura, de por dónde tienen que pasar los cambios en este país. Estamos convencidos ya de que nadie nos va a decir cómo tenemos que llevar adelante nuestro país, nuestra vida y nuestra economía. Nadie de afuera ni de adentro. Y ganamos la batalla cultural. Algo impensable. Si nosotros nos proyectamos a 4 años atrás solamente, que es el conflicto que prácticamente es el conflicto que nos parió a todos, que es con la 125, y muchos ya no. Porque a lo mejor algunos puede ser que se hayan adherido desde 2003 a Néstor Kirchner, otros un poquito después, otros un poquito después y otros un poquito después, pero la 125 fue determinante. Ahí fue que nos pasamos todos. Y después, bueno, por supuesto, después de la muerte de Néstor Kirchner, otros se volcaron con mucha más vehemencia. Son esos hitos que tiene nuestra historia que gradualmente hacen que estemos nuevamente en el camino correcto. Y acá tiene que ver con esto de las redes sociales, que yo también me incorporo o trato desde prácticamente el año 2005-2006 de inaugurar distintos blogs y ninguno daba resultado. ¿Porque escribía mal? No. ¿Porque me leían pocos? Tampoco. Había algo que faltaba en esos momentos, a pesar de que estamos hablando de 2005, cuando ya había toda una tendencia de recuperación, de crecimiento, de reparación, pero faltaba que nos recuperáramos nosotros y que nos sintiéramos nosotros formando parte de un todo. Y creo que nosotros ahora, todos, estamos formando parte de un colectivo que es lo que hace que la red social permanentemente esté en constante explosión, ebullición, erupción, y que a veces uno publica un enlace y detrás aparece el enlace de otro y te dicen, che, te estoy jodiendo, te estoy siguiendo por la red, como me confesó Ariel esta tarde. Las redes, los blogs, esto que llamamos nuevas tecnologías, que yo me niego a decir nuevas tecnologías porque nuevas tecnologías hubo siempre, ha habido siempre, por lo tanto esto es lo que ya forma parte de nuestra vida, por lo tanto no le podemos decir seguir llamándole nuevas, porque llamarle nuevas es una forma de ajenidad, es como decir esto es ajeno y tenemos que aprenderlo. No, ya están incorporados. Las tecnologías digitales están incorporadas en nosotros desde hace 20 años.
la internet hace más de 10, no podemos seguir llamándole nuevo algo que ya forma parte de nuestra vida. Pero estas tecnologías nos ayudan no solo a tener voz, a que un ignoto profesor de provincia, como me nombro yo habitualmente en mis textos, diga algo con respecto a lo que está pasando, sino que muchos otros digan, muchos otros hablen, muchos otros tomen las riendas de por dónde pasa la transformación cotidiana de nuestro país. Pero también, dentro de estas redes sociales, que muchas son de discusión, de debate también, son otra muestra de algo que habíamos perdido. Estamos protagonizando un periodo de recuperación constante, permanente, y algo que recuperamos es al otro. Hay muchas páginas que son solidarias, hay muchas páginas que se transforman en bolsas de trabajo, en construcción de ayudas, de bibliotecas, grupos que están permanentemente buscando la manera de ayudar a incorporar e incluir al otro. Y esto es algo que aprendimos. De 2003 para atrás, el otro nos importaba medio pepino, éramos individuos que estábamos sufriendo nuestra absoluta individualidad y era por eso que no podíamos salir de nuestros problemas. A partir de la llegada de Néstor Kirchner y después de Cristina y de todo este proceso del que hemos hecho referencia a lo largo de toda esta tarde y parte de esta mañana, hemos comprendido que no podemos salir solos ni podemos construir un país de individuos. Por eso hay un colectivo que permanentemente está en erupción en la web, que permanentemente está en erupción y que constantemente está planteando temas, desmintiendo. A mí me parece muy interesante el trabajo que se hace muchas veces en Facebook, ¿no? Porque muchos de ustedes cuando entran inmediatamente se encuentran con una desmentida, con una información que salió en algún medio no convencional o no muy famoso. Y es interesante porque para uno que, bueno, yo tengo un